Pues bueno, ahora sí vamos a comenzar. Como les decía, perdónenme, pero ahora sí se me hizo un poquito tarde, terminé tarde con sus compañeros de media superior. Cuando vean que nos dan 9:04 o algo por el estilo, nada más denme unos minutitos para poder arrancar. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, igual no se preocupen. Si nos hace falta tiempo, nos podemos quedar un poquito más allá de las 10 que teníamos contemplado. Bueno, el día viernes que nos vimos, estuvimos revisando la parte de las proporciones, de las razones. Ya empezamos a trabajar con la parte de proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa. Recuérdense ahí lo que tenemos que hacer es cuidar el comportamiento de las unidades y después empezamos a trabajar con las reglas de las potencias o también las reglas de los exponentes, que de hecho, pues bueno, es un sinónimo, ya sea exponente o potencia. Empezamos a trabajar con las primeras dos reglas, que es la regla del producto y la regla del cociente. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con la regla de la potencia. ¿Sale, vale? Y dentro de la regla de la potencia, tenemos, pues por ahí, ciertos elementos que nos van a servir más adelante cuando empecemos a trabajar ya ahora sí, como les decía, y creo que se los he venido diciendo como dos clases. Yo creo que ya el próximo jueves, ahora sí empezamos de lleno con el álgebra, pero sí es importante que tengamos bien clarito esto. Entonces, en la regla de la potencia tenemos cuatro casos distintos, ¿vale? Aunque en realidad los que nos interesan son, pues por ahí, son tres, aunque en realidad lo podemos resumir en dos, pero ahorita les explico. ¿Sale, vale? Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. La primera regla de la potencia nos dice esto, que si tenemos cualquier elemento elevado a la potencia m y después todo esto, yo lo elevo a la potencia n, ¿vale? Esto va a ser igual, ojo, cuando tenemos aquí potencias, lo que va a ocurrir es que hacemos una multiplicación, es decir, la base permanece igual y vamos a multiplicar las respectivas potencias. Por ejemplo, voy a dejar un espacio de este lado a propósito. Si aquí tenemos 3 al cuadrado y después esto yo lo elevo al cubo, ¿esto a qué va a ser igual? Aplicando esta regla que tenemos en la parte superior, la regla de la potencia, pues tendríamos 3 elevado a la 2 por 3, es decir, 3 a la sexta. ¿Vale? ¿Vale? Y 3 a la sexta, si nosotros hiciéramos la operación, perdón que yo no tengo por aquí una calculadora científica, pero si alguien nos ayuda a darnos el resultado, estaría excelente. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, lo que ustedes lo sacan, déjenme ver si yo lo puedo sacar de manera mental, son 9 por 9, 729. 720, ¿qué? Perdón. 29. 29. ¿Vale? 729 es el resultado, 3 a la 6. Ojo, lo podemos corroborar, aunque no es necesario, pero lo podemos hacer de la siguiente manera. 3 al cuadrado me queda 9. Elevado al cubo, 9 al cubo, pues exactamente me va a quedar lo mismo. Es 9 por 9 son 81, por 9, como bien nos comentaron por ahí, son 729. ¿Vale? Obviamente a lo que a nosotros nos interesa es empezar a trabajar de esta parte hacia la derecha. Sin embargo, aquí podemos observar que se cumple ambas partes de la igualdad. ¿Vale? Es decir, podemos hacer primero lo que tenemos adentro y después elevarlo por la potencia que tenemos afuera. O hacerlo de manera directa, multiplicar 2 por 3, que se convierte en un 6, y entonces ahora sí, aplicar nuestra operación. 3 a la sexta. Este es el primer ¿cómo llamarle? El primer problema al que nos podemos enfrentar con esta regla de la potencia, ¿sale? Que sí, es muy común, nos lo vamos a encontrar en muchos ejercicios, entonces es importante que lo tengamos bien presente. Pero que me atraviese, voy a agarrar mi borrador, ¿vale? Este entonces es el primer ejemplo o el primer problema al cual nos podemos enfrentar con la regla de la potencia. Ahora,
el siguiente, que realmente no es tan común, ¿vale? Este no es tan común y ahorita no nos interesa tanto. Esto ya lo vamos a ver hasta que nos enfrentemos a la parte cuando trabajemos con logaritmos, ¿vale? Con funciones logarítmicas. Pero hasta este momento no es necesario que le pongamos mucha atención, aunque sí lo vamos a ver más a detalle más adelante, ¿vale? Y entonces aquí lo que nos dan es, y déjenme agarrar mi acordeón para no errarle, nos dan lo siguiente. A lo mejor ahí en el PDF no se ve tan clarito, pero vean, nos dan una base elevada a una potencia y esta potencia está elevada a otra potencia, ¿sale? Lo que tenemos es lo siguiente, la base está elevada a una potencia y esta potencia a otra potencia. ¿Esto a qué va a ser igual? Ah, bueno, pues esto va a ser igual a, que bueno, aquí déjenme ver porque creo que está medio raro. Más bien lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un valor numérico con un subíndice y este valor numérico está elevado a una potencia, que en realidad, pues bueno, es lo mismo que escribimos hace rato. Es este valor o esta base o este subíndice a la potencia y esta potencia elevada a su respectiva potencia, o en este caso se le diría así, la base elevada a una potencia n y esta potencia n está elevada a una potencia m. Por ahí se pueden encontrar un ejemplo que sería, lo voy a escribir con otro color, déjenme cambiar de plumón. El ejemplo que tenemos es, como valor nos dan a un 3, abajo tengo como un subíndice a un 2, y aquí arriba tengo un 2, ¿vale? Y esto sería igual a tener al 2 elevado a la potencia 3 y esto elevado a la potencia 2. Y esto sería igual a un 2 elevado a la 9 y esto como resultado nos va a quedar un 512. ¿Vale? ¿Vale? Como les decía, creo que en la otra clase, cuando empezamos a trabajar con números, con los números 2 elevados a una potencia, para quienes están interesados en computación o en informática o en algo por el estilo, esto es muy, muy importante, ¿vale? Porque es el código binario. Y entonces ustedes ahí se van a aprender esa reglita de 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 y así sucesivamente. Pero bueno, esto es para quienes vayan, digamos, como para esa área de informática o de cómputo. Aquí ya lo tenemos comprobado en ese sentido. ¿Sale, vale? Les digo, a esta reglita ahorita no le pongan tanta atención porque todavía no nos va a servir de mucho, ¿vale? Pero más adelante, cuando empecemos a trabajar con los logaritmos, entonces ahora sí va a ser necesario que nos volvamos a fijar en esta regla. ¿De acuerdo? Ahora, las siguientes dos reglas, ¿vale? Por esto es por lo que yo les comentaba que, pues a pesar de que parecen dos reglas distintas, podemos simplificarla en una sola. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. Se las voy a escribir las dos al mismo tiempo, pero como les decía, las dos las podemos aplicar similarmente. Entonces aquí, fíjense, si tenemos, voy a cambiar un poco la estructura de lo que ustedes tienen, ¿vale? De lo que ustedes tienen en su PDF, pero vean, aquí esto yo lo voy a llamar así. Y esto lo voy a llamar, igual no quisiera ponerlo como una letra E, porque esta letra E ustedes se la van a encontrar también más adelante. Esta letra E, así como el valor de pi, denme un segundito, un segunditito, perdón. Fíjense, este valor de E, o esta letra E, también tiene un valor como pi, 3.1416. Esta letra E tiene por ahí un valor, creo que es 2.71 y una cosa por el estilo. Ahorita no lo recuerdo a la perfección, pero este tiene un valor. Entonces, lo voy a llamar simplemente una M, ¿sale? Pero ustedes ya saben que nos estamos refiriendo a un exponente. Ahora, la otra reglita que nos dice, la base elevada a la 1 sobre n. Ahora, esto, ¿por qué les digo que podemos
especificarlo como si fuera una misma regla. Ojo, esto que tenemos aquí afuera, a ver quién me ayuda a decirme cómo se llama. Bueno, esto es mucho más sencillito, ¿vale? ¿Cómo se llama o cómo le vamos a llamar a lo que tenemos como potencia? ¿Cómo le llamaríamos a esta letra M? ¿Quién me ayuda? ¿Quién? Yo sé que ustedes lo saben. La letra B es el radicando, ¿no? Perdón. La letra B es el radicando. Pero Ok, aquí en este caso, perdón, como que de repente se cruzaron por ahí. La letra N es el radical o radicando, pero vamos a dejarlo como radical, ¿vale? Y lo que tenemos como letra M lo vamos a conocer como el exponente, ¿vale? Exponente y radical. Generalmente, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando tenemos algo así, nosotros sabemos que aquí, aunque no se vea el radical, estamos hablando de la raíz cuadrada, ¿vale? Pero, pues bueno, ese radical es importante que lo coloquemos. Ahora, en este sentido, para la letra, bueno, para este otro ejemplo, esto que tenemos acá es un exponente fraccionario, ¿vale? Es un exponente fraccionario. Ahora, ¿por qué les digo que esto se comporta de manera similar o podemos compartir ambos conceptos? Pues porque esto que nosotros tenemos aquí, también podemos representarlo de la siguiente manera. La base nunca se modifica, ¿vale? Y ahora esto lo vamos a poder expresar como un exponente fraccionario. Siempre en la parte superior va a ir mi exponente y en la parte inferior va a ir mi radical, ¿vale? Generalmente esto se lee así, un número elevado a la potencia m, más bien, se lee de la siguiente manera. La raíz enésima de un número elevado a la potencia m, ¿sale? Esto nosotros lo podemos transformar de esta manera. Obviamente lo podemos hacer de manera inversa. Y entonces en este caso, como ya lo tenemos de esta forma, y aquí déjenme ponerlo así como 1 sobre n, pues obviamente esto también lo podemos transformar hacia una expresión con radical. Acuérdense, la parte que está siempre como denominador, ahora nosotros la podemos trabajar como un radical. Por lo tanto, esto sería igual a b a la potencia 1, porque aquí tenemos un 1, ¿sale? Y entonces, esto que tenemos como denominador saldría a la parte del radical. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿O vamos bien? Espero no haberlos hecho tanto bolas. Vamos bien. Ustedes díganme, por favor. Vamos bien. ¿Sí? ¿Seguras? Vamos bien. sí, vamos bien. Bueno, entonces vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Para que nos quede mucho más claro. Esto lo voy a hacer un poco más pequeñito, lo voy a poner en la parte superior, ¿vale? Entonces acuérdense. Entonces decimos que n, bueno, la raíz enésima de b a la m, lo podemos ver como b a la m sobre n. Y lo mismo de este lado. Si tenemos una base a la potencia 1 sobre n, esto lo podemos ver como la raíz enésima de b. ¿Vale? Y entonces vamos a verlo con un ejemplo. Fíjense, si aquí tenemos la raíz cúbica de 2 a la cuarta, esto lo podemos ver como 2 a la 4 tercios. Esto nos va a servir de mucho más adelante. 2 a la 4 tercios. ¿Vale? Y ahora lo mismo ocurre de este lado. Esto lo podemos ver como si tuviéramos b a la 1/5. Esto lo podemos transformar como la raíz quinta de b. ¿Vale? Ahora, esto que tenemos aquí inscrito para este ejemplo,
que lo vamos a encontrar más adelante, lo podemos descomponer de la siguiente manera. Bueno, voy a dejárselos aquí pendiente para no hacérselos más bolas. Ahorita vamos a trabajar simplemente con esta regla, ¿vale? Pero acuérdense mucho de este ejemplo. Y de hecho, déjenme a mí anotarlo aquí en mis hojas porque es el ejemplo que vamos a estar trabajando en un ratito, 2 a la 4 tercios, ¿vale? Para que no se me olvide. Ahora bien, borro esto. Por eso les decía que la regla es similar, lo único que cambia es que de este lado, en el numerador, solamente tengo un 1. En este ejemplo, el numerador puede valer cualquier cantidad, ¿sale? El exponente puede ser cualquiera, no importa si es 1, 2, 3, 4 o hasta el infinito. Incluso podemos tener exponentes negativos, ¿sale? ¿Vale? Que esto es otra cosa que también vamos a encontrarnos más adelante. Entonces, bueno, ya vimos aquí cómo podemos aplicar la regla de la potencia. Ahora, vamos a ver qué ocurre con nuestra siguiente reglita. La siguiente regla es la regla de los exponentes negativos, que era lo que yo les comentaba. Vamos a de repente encontrarnos por ahí a un exponente negativo. La regla de los exponentes negativos, ya no voy a poner por aquí, bueno, vamos a ponerlo aquí. Regla, exponentes negativos. ¿Vale? Porque, pues bueno, estoy subiendo los videos y creo que hay mucha gente que no es, no están inscritos aquí y a lo mejor no saben de qué estamos hablando, ¿vale? Pero bueno, la regla de los exponentes negativos que nos dice que si tenemos una base elevado a un número negativo, es decir, b a la menos n, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. 1 sobre b a la n. Ojo con esta regla, porque esta también va a ser muy, muy importante cuando empecemos a trabajar con el lenguaje algebraico y empecemos a descomponer ciertos elementos. Aquí tenemos dos alternativas, ¿sale? ¿Vale? Dos posibilidades. La posibilidad número 1. Si tenemos x a la menos 3, mi exponente es negativo, ¿sale? ¿Vale? Por lo tanto, yo esto lo puedo reescribir como 1 sobre x al cubo. Es decir, voy a invertir los papeles. Lo que tengo como numerador lo bajo al denominador y el signo de mi potencia se modifica. Es decir, aquí lo tengo negativo, aquí ya lo tengo como un positivo. Pero también podemos enfrentarnos a algo de este tipo. Si yo tengo, bueno, voy a trabajar 3 ejemplos. ¿Sale, vale? Aunque en realidad lo que nos interesa son los dos primeritos. Voy a partir ahorita el pizarrón en tres partes. Y entonces, ahora el siguiente es que yo tenga, por ejemplo, 1 sobre z a la menos 2. Ojo, generalmente cuando nosotros empecemos a responder este tipo de problemas, nunca podemos dejarlos, o sería un error dejarlos como un exponente negativo. ¿Sale, vale? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que los exponentes que nos queden como resultados van a ser siempre positivos. Como aquí tengo negativo, entonces tendría que cambiarlo a un positivo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues los voy a invertir. Aquí abajo está negativo, entonces lo subo, se cambia el signo y abajo quedaría el 1, ¿vale? Pero ojo, como si tengo, bueno, aquí déjenme ponerle bien la z, aquí está. Z al cuadrado entre 1, pues obviamente me queda como z cuadrada, simplemente, ¿vale? Z al cuadrado. Ahora, ¿por qué partí el pizarrón en 3? Bueno, pues porque de repente nos puede quedar algo por el estilo. 5 que divide a x a la menos 2, ¿vale? 5 que divide a la x a la menos 2. Y ahora ustedes podrán decir, bueno, como tú me dijiste, pues lo que voy a hacer es invertir estos valores. Y ustedes pensarían que lo correcto es decir x al cuadrado sobre 5, pero no. Esto es un error. Cuando tengamos aquí arriba o abajo, que también nos puede ocurrir, es decir, que tengamos bueno, déjenme, igual esto es importante que a lo mejor sí lo veamos bien a detalle. Déjenme partir el pizarrón en 4. Espero que me quepa bien.
x a la menos 3 es igual a esto, ¿vale? Si aquí yo, por ejemplo, tengo x a la menos 3 sobre 5, lo único que voy a hacer es que voy a cambiar de posición a la literal o a la variable que tenga el exponente negativo. Es lo único que voy a hacer. Si está arriba, la voy a pasar abajo. Por lo tanto, a este 5 no lo voy a afectar en absoluto. Y entonces esto me quedaría como 1 sobre 5x cúbica. Lo mismo ocurre del otro lado, como les decía. Esto sería un error. Esto que tenemos por acá sería un error. Por lo tanto, lo único que modifico o lo único que cambio es el exponente negativo, la variable que tenga el exponente negativo. Por lo tanto, al 5 no lo afecto y esto me quedaría como 5x al cuadrado. ¿Sale, vale? Eso es lo que deben tener mucho cuidado. Si tenemos algún otro denominador o numerador que sea diferente del 1, a ese no lo toco y lo único que modifico o lo único que cambio sería mi literal que tiene el signo negativo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienen alguna duda con esta regla de los exponentes negativos? No, ninguna. ¿Una? Ok, bueno. Las siguientes igual son reglas muy sencillitas. Tenemos la regla del 0 y la regla del 1. ¿Vale? ¿Vale? La regla del 0 que nos dice que si yo tengo, no importa el número que aparezca elevado a la potencia 0, siempre me va a quedar como resultado un número 1. Es decir, que no importa si yo tengo, por ejemplo, 1.000.000, un 3, un 8, un 45. Sin embargo, siempre deben de ser números, en este caso positivos, ¿sale? O negativos. Aquí no importa, positivos o negativos. Tenemos otra versión de esa regla de los ceros, y regla del 0, del exponente 0, ¿vale? Que nos dice lo siguiente: 0 elevado a la n, ¿vale? 0 elevado a la n siempre va a ser 0, siempre y cuando la n sea mayor que 0. Es decir, aquí solamente vamos a estar trabajando con los números naturales, ¿vale? Entonces, bueno, lo importante es lo que tenemos en la parte superior. Todo número elevado a la 0 siempre me va a quedar 1. Ahora, la regla del 1, pues también obviamente es sencillita. Voy a borrar esto. Regla del 1. ¿Y qué me dice? Todo número elevado a la potencia 1 va a ser igual a ese valor o a ese elemento 1. ¿Vale? ¿Vale? Sin importar si son positivos o negativos. ¿Vale? Ahora, por ahí tenemos también otro ejemplo que me dice que el 1 elevado a la n siempre va a ser igual a 1, sin importar el valor que tengamos aquí. Que bueno, al que tenemos que hacerle caso, como les decía, generalmente siempre es al primero, el que tenemos en la parte superior. Pero ahora, ojo con esto, y esto también va a ser muy importante. Esta regla se llama la regla del menos 1. La regla del menos 1. Regla del, perdónenme que soy medio flojo, pero lo voy a reescribir aquí. La regla del menos 1. Esa regla del menos 1 que nos dice que si tenemos menos 1 elevado a la n, vamos a encontrarnos con diferentes comportamientos. Y el primero es, si n es par, el resultado siempre va a ser 1 positivo. Si n es impar, el resultado siempre va a ser menos 1. ¿Vale? Si n es par, el resultado siempre va a ser 1 positivo. Si n es impar, el resultado va a ser menos 1. Y a lo mejor ustedes se preguntan, ¿pero por qué? Bueno, pues vamos a verlo con un ejemplo. Menos 1 a la 4. El 4
es un número par. Este menos 1 podemos, menos 1 a la 4 podemos verlo como menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿vale? Y entonces aquí, conforme a lo que vimos en la clase anterior, tendríamos que aplicar las leyes de los signos. Menos por menos se convierte en positivo. Por negativo, negativo. Por negativo se convierte en un positivo. Y 1 por 1 es 1, por 1, 1, por 1, 1. ¿Vale? 4 es par, por lo tanto me quedó 1 positivo. ¿Qué ocurre con el menos 1 a la 5? El 5 es un número impar. De nueva cuenta, igual déjenme ponerlo con otro colorcillo para que veamos mejor la diferencia. Menos 1 a la 5 es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1. ¿Vale? De nueva cuenta, leyes de los signos. Menos por menos, positivo. Por negativo, negativo. Por negativo se convierte en un positivo. Por este negativo se convierte en negativo. Y 1 por 1 por 1 por 1 por 1, pues se convierte en un menos 1. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, esto nos va a servir de mucho, porque más adelante, cuando nos encontremos con elementos de este tipo, bueno, espero que hasta aquí no tengamos algún inconveniente, que no tengamos duda, pero ojo, ¿esto a qué nos va a ayudar? A que cuando nos encontremos con algo de este tipo, menos 2 a la 19, por ejemplo, y que nos pongan ahí algunos, vamos a suponer que solamente nos ponen dos posibles respuestas, ¿vale? En una es un valor positivo y en otra es un valor negativo. Ojo, ¿para qué nos sirve esta reglita del menos 1? Aquí, aunque yo no vea ese menos 1, este 2, yo lo podría reescribir como 1 por 2, ¿vale? Y entonces ahora sí ya me estoy encontrando a esta regla del menos 1. El 19, ¿cómo se comporta? Como un número impar. Por lo tanto, el signo que yo esperaría obtener va a ser un signo negativo. Por lo tanto, ya puedo descartar que esta sea una respuesta correcta y pues ya simplemente le pongo atención a todos aquellos que tengan un número negativo. Para esto nos va a ayudar o para esto nos va a servir esta famosa regla del menos 1. Entonces, acuérdense, si tengo un número negativo elevado a una potencia par, el signo, que bueno, también lo podemos ver de esta manera, el signo siempre va a ser positivo. Aquí, aunque no se vea, tenemos un signo positivo. Si mi potencia es un número impar, entonces el signo siempre va a ser negativo. Y ahí ya, como les decía, con las posibilidades o las opciones que tengamos en la pregunta, podemos ir descartando algunas de ellas. ¿Sale, vale? ¿Vamos bien hasta aquí o tienen alguna duda? Díganme, acuérdense, hablen ahora o callen para siempre. Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, pues vamos a empezar a revisar algunos de los ejemplos que vienen por allí en el archivo PDF que les compartí. Simplemente nada más para, pues, descartar que tengan alguna duda, ¿vale? Con esos temas. Fíjense, aquí nos dan una expresión. Nos dicen 2 elevado a la potencia m sobre 2 a la menos 3 y todo esto elevado al cuadrado, ¿vale? Aquí tenemos varias opciones para realizar esta o resolver esta operación. Ahorita yo se las voy a explicar con, por así decirlo, la parte o la versión extensa. Sin embargo, ustedes ya podrían empezar a resolverla con algún otro método que conozcan. ¿Vale? Entonces, paso número 1. De las reglas que conocemos o que ya revisamos, que trabajamos hace ratito, bueno, entre la clase y la clase del día viernes, ¿cuál es la regla que podríamos aplicar en una primera instancia? ¿Quién me ayuda? ¿Quién? Yo sé que ustedes son muy listos y saben cuál podríamos aplicar.
¿No? ¿Nadie? La regla, una de las reglas que vimos en la clase del día viernes es la regla del cociente. Y en una de las opciones teníamos, bueno, sí, teníamos obviamente la aparición de bases iguales. En este caso, la base es el número 2. ¿Qué era lo que ocurría? Pues bueno, decíamos, coloco mi base y ¿qué hacía con mis exponentes? En la multiplicación los sumaba, pero aquí tenemos una división, por lo tanto los voy a restar. A restar. Entonces, acuérdense, aquí tengo la potencia m menos, y ojo con lo que voy a hacer, le voy a restar la potencia que tengo abajo, pero la potencia que tengo abajo vale menos 3, ¿vale? Y todo esto va a seguir elevado al cuadrado, que es este cuadrado que tengo aquí arriba. Espero no haberlo hecho tan grandote para que me quepa bien, ¿vale? Y esto es igual a, y ahora sí, lo que tenemos que hacer cuando nos enfrentábamos a algo de este tipo era, acuérdense, jerarquía de operaciones, primero quitábamos signos de agrupación. Y entonces, ¿esto en qué se convierte? Perdón que lo voy a hacer un poquito más chico, pero aquí abajo vamos a hacerlo con otro método, ¿sale? O aplicando otras reglas. Y entonces, ¿aquí qué decíamos? Tenemos 2m menos por menos, signos iguales, se convierte en positivo, 3, ¿vale? Y todo eso elevado al cuadrado. Ahora, la nueva potencia que yo tengo es m más 3 elevado a otra potencia, que sería a la potencia al cuadrado. Aquí, ¿cuál es la regla que vamos a aplicar? La regla de la potencia, ¿vale? La potencia. Yo de repente veo que ya como que se empiezan a perder, ¿vale? ¿Vale? Si se pierden, díganme y lo volvemos a explicar. Esa regla de la potencia que nos decía, que si yo tengo una base elevada a una potencia y después a otra potencia, lo que hacíamos era multiplicarlas, ¿no? B a la n por n, o por n. Entonces lo que aplicaríamos sería, pues obviamente esto va a ser igual a 2 elevado a la m más 3 multiplicado por lo que tenemos afuera, que es un 2, ¿vale? Y entonces, pues aquí ya podemos empezar un poquito a jugar con la parte del álgebra. ¿Esto qué nos queda? 2 por m y 2 por 3. 2 a la 2 por m se convierte en 2m. Positivo por positivo se convierte en positivo. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Y 2 por 3 se convierte en un 6. Esta sería la respuesta para este primer ejemplo que tenemos. Aplicando ciertas reglas, que aquí las reglas que aplicamos fueron la regla del cociente y después la regla de la potencia. ¿Sale, vale? Ahora, ¿cuáles son las otras reglas que podríamos aplicar? Acuérdense que el resultado, bueno, ya lo tenemos ahí, 2 elevado a la 2m más 6, que en este caso es la respuesta A, de ahí del PDF que tenemos. Voy a borrar esto. Voy a borrar incluso esto que tenemos acá, ¿vale? Y ojo, ¿cuál es otra de las reglas que podemos aplicar? Pues ahora, ¿qué les parece? Que aplicamos la regla de los exponentes negativos. Y esa regla de los exponentes negativos, ¿qué nos dice? Que si yo tengo un exponente negativo, lo puedo cambiar de posición y el exponente cambia de valor, ¿vale? Y entonces, ¿esto en qué se convierte? En 2 a la m, subo todo este elemento, todo este conjunto, multiplicado por 2 al cubo, porque aquí ya le quité este signo negativo y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, ¿cuál es la otra reglita que puedo aplicar? Que es de las que ya estuvimos trabajando. Pues tenemos la regla del producto. Porque, ¿cómo se comportan las bases? Pues las bases son iguales. Y en la regla del producto que decíamos, pongo mi base. ¿Y qué ocurre con los exponentes?
En la regla Se suma. del cociente los resto, en la regla del producto, entonces, lo sumo. Eso. Y entonces tenemos m más 3 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? Y bueno, aquí de nueva cuenta podemos aplicar la regla de la potencia. Es decir, 2 a la m más 3 multiplicada por la potencia que tenemos afuera y de nueva cuenta me queda el mismo resultado. 2 a la 2m más 6. ¿Vale? Esta sería otra forma de poder resolver este ejercicio. Y aunque ustedes no lo crean, hay una tercera forma, aunque en realidad pues es muy similar a lo que tenemos aquí. Esa tercera forma nos dice lo siguiente. Estoy borrando esto, pero acuérdense que ustedes lo pueden ver en el video, ¿vale? Para que lo vean más a detalle. La siguiente regla que podríamos aplicar primero es la regla de la potencia. En este caso, la potencia se va a aplicar, ¿vale? A ambos elementos que tenemos en la parte fraccionaria, es decir, al denominador y al numerador. Y entonces esto se convierte en 2 a la m por 2 y abajo tendríamos 2 a la menos 3 por 2, ¿vale? ¿Y esto a qué se convierte? A 2 a la 2m sobre 2 a la menos 6. Y ahora aquí podemos aplicar la del exponente negativo, es decir, lo subimos. Esto se convierte en 2 a la 2m multiplicado por 2 a la 6. Y pues obviamente aquí aplicamos la regla del producto, que sería 2 a la 2m más 6. Y como ustedes pueden observar, pues obtenemos el mismo resultado. Entonces, si ustedes se aprenden bien estas reglas de los exponentes o estas leyes de los exponentes, pueden llegar al resultado de diferentes maneras. Aquí por lo menos ya vimos 3, aunque en realidad esta última se comporta muy similar a la segunda opción que resolvimos. ¿Sale, vale? Pero bueno, aquí podemos observar la aplicación de estas reglas de los signos. Ahora fíjense, otra de las, otro ejemplo es el siguiente. Y aquí, ojo, vamos a seguir aplicando reglas o leyes de los exponentes. Ya vamos a llegar a las leyes de los radicales o de la radicación. Entonces, en este caso vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver este ejemplillo que nos aparece por aquí. Nos dice una expresión equivalente a, voy a colocar aquí arriba las opciones. Nos dicen a la 4, bueno, 4 a la 3 quintos, espero que se alcance a ver bien. B, 4 a la 10 sextos. C, 4 a la menos 5 tercios. Y D, 4 a la menos 3 quintos. ¿Vale? Estas son las posibilidades. Y la expresión que nos están arrojando sería la de 3, bueno, perdón, la raíz cúbica de 4 a la menos 2 multiplicada por 4 a la 7. Y entonces, digo, aquí ya no lo voy a hacer con una posibilidad, aunque también podemos aplicar varias reglas. La primera regla que nosotros podríamos empezar a aplicar, ok, la misma base y estamos multiplicando, por lo tanto, podemos aplicar la regla del producto. Y entonces, ¿qué decimos? Ah, pues esto va a ser igual a la raíz cúbica de 4 menos 2 más 7. Y ojo con esto que tenemos aquí arriba, porque seguramente cuando empezábamos las primeras clases ustedes se preguntaban, ¿por qué changos estábamos revisando cómo se comportaba la agrupación con números de distinto signo? Ah, pues porque aquí ya lo vamos a poder aplicar. Paso número 1, como ambos tienen signo distinto, verificamos cuál de los valores es el más grande. El 7 es el más grande, por lo tanto, permanece su signo. Es decir, esto es la raíz cúbica de 4, el signo positivo, aunque no sería necesario. Y ahora sí, al más grande le quito el más pequeño. 7 a 7 le quito 2, me queda un 5. ¿Vale? Y ahora sí, podemos aplicar la regla que, bueno, aquí en los ejemplos que vimos, déjenme ver cómo dice.
La regla de la potencia. Una de las opciones que dice la regla de la potencia. Que esto nosotros lo podemos escribir como la base, la potencia en la parte superior y el radical en la parte inferior. Es decir, 4 a la 5 tercios. Por lo tanto, la respuesta correcta de este ejercicio vendría a ser la respuesta A. 4, perdónenme, ya me andaba volando, a ver, déjenme ver, porque aquí, déjenme ver las posibilidades, 5 tercios, y fíjense, por ejemplo, en estas opciones que tenemos, no aparece, ¿sale? No aparece el 5 tercios, aquí ya me había equivocado, ahí va a tener un punto menos, pero ojo, ¿cuál de estas, de las fracciones que tenemos en la parte superior es similar a lo que tenemos en la parte inferior? ¿Cuál de ellas? 10 sextos. 10 sextos, ¿vale? Entonces aquí en este caso, la respuesta correcta sería 4 a la 10 sextos. Ahora, se preguntarán por qué. Lo único que estamos haciendo es multiplicar el exponente por 2, ¿vale? Entonces sería 5 por 2 se convierte en un 10, 3 por 2 se convierte en un 6, ¿sale? Es una fracción equivalente a lo que obtuvimos como resultado. ¿Sale, vale? Esta es una de las opciones que tenemos o de las posibilidades que tenemos para resolver este tipo de ejercicios. Les reitero, cuando veíamos la agrupación de números o de elementos con signo distinto, por eso es importante que lo tengamos presente, por el signo resultante de nuestra operación, ¿vale? Por eso es muy, muy importante que lo tengamos bien, bien presente. ¿Tienen alguna duda hasta este momento o vamos bien? Vamos bien. ¿Vamos bien? Ok. Bueno. Híjole, ahora sí se nos está pasando el tiempo muy rápido. Vamos a ver la parte de la radicación o de las leyes de los radicales. ¿Sale, vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a contemplar para las leyes de los radicales es lo siguiente. Las voy a poner todas de un jalón, aunque ustedes ya las tienen por ahí en el PDF, pero igual las resolvemos con algún ejemplo. La primera ley, leyes de los radicales, la primera ley que tenemos es la siguiente, que si tengo la raíz enésima de un número elevado a la potencia enésima, ¿vale? Es decir, que el radical vale lo mismo que el exponente, entonces aquí lo que tendríamos como resultado sería simplemente mi base. ¿Cómo podemos comprobarlo? Ah, pues bueno, si aplicamos una de las reglas de las potencias que nos decían n sobre n, la potencia o el exponente sobre el radical. Y esto es igual a la 1, y a la 1, pues obviamente es simplemente, esta es la primera ley de los radicales. Ahora, la siguiente ley de los radicales nos dice lo siguiente, que si yo tengo, y esta es muy similar a la de las potencias, que si yo tengo la raíz enésima de un número elevado a la potencia m, pues esto yo lo puedo convertir a una potencia fraccionaria. ¿Esto a qué se convierte? A la m sobre n. No se olviden, el exponente siempre queda arriba y el radical siempre queda abajo. Es decir, el exponente va a ser mi numerador, el radical mi denominador. Que esta ya la habíamos visto, lo transformamos de manera inversa de aquí, la llevamos a esta expresión. Hasta aquí espero que no tengan alguna duda. Ahora, ojo con lo que tenemos. La tercera ley nos dice lo siguiente, que si yo tengo la raíz enésima de un número multiplicada por la raíz enésima de otro número, ¿vale? Aquí ojo con lo que ocurre. El radical es exactamente el mismo. Por lo tanto, esto yo lo voy a poder escribir como la raíz de este radical, ¿vale? De la multiplicación de ambos elementos, es decir, A por B, ¿vale? Siempre y cuando el radical sea exactamente el mismo.
¿Vale? Esto vendría a ser la tercera reglita. Ahora, ¿qué ocurre cuando el radical no es el mismo? Que ya vendría a ser la regla número 4. Estas les reitero, apréndenselas, traten de tenerlas bien presentes. Bueno, esta 3 es muy similar a lo que vamos a ver después. Aquí lo estamos haciendo con un producto, sin embargo es similar a lo que ocurre con la división, ¿vale? Pero bueno, esto ahorita vamos a dejarlo pendiente. La reglita número 3 que nos dice, o la 4, perdón, que si yo tengo la raíz enésima, y perdón que traigo aquí mi acordeón, la raíz enésima de A multiplicada por la raíz enésima de B, esto va a ser igual a ¿qué? Pues entonces primero multiplico mis radicales, n por m, y después elevo de manera cruzada a ambos elementos, es decir, y aquí déjenme darle otro color, A, la voy a multiplicar por el radical de B, es decir, m, por B a la n. Es decir, cruzamos los radicales o también se llaman índices, ¿vale? Esto ocurre siempre que tengamos este tipo de operaciones. La número 5, la regla número 5, nos dice lo siguiente. Que si tenemos la raíz enésima de la raíz emésima de un número, esto va a ser igual a la raíz enésima por m del mismo número, ¿vale? Aquí lo único que hacemos es multiplicar los radicales, pero lo seguimos dejando como un radical. La regla 6 y la regla 7 son similares a algo que ya observamos anteriormente, ¿vale? La regla 6, fíjense lo que nos dice, y es más, las voy a poner en una misma fila, la 6 y la 7. La 6 que nos dice que si tenemos el cociente o la división de dos números cuando su raíz es la misma, entonces lo único que hacemos es pasamos la raíz o el radical y dividimos ambos elementos, ¿vale? Que es similar a lo que teníamos con el producto. En el producto que ocurría, dejábamos el radical, pero multiplicábamos a estas bases. En la número 7, pues de nueva cuenta tenemos la raíz enésima de A sobre la raíz emésima de B, y ¿qué era lo que hacíamos con el producto? Multiplicábamos los radicales y después elevábamos estos elementos de manera cruzada, pero los multiplicábamos. Aquí lo que vamos a hacer es una división, es decir, vamos a tener a la m sobre b a la n, ¿vale? Que les repito, las 6 y las 7 son similares a lo que tenemos en la parte del producto. Obviamente lo único que cambia es que aquí sí se dividen y en el producto los multiplicamos, pero la parte de los radicales actúa de manera similar. ¿Sale, vale? ¿Tienen alguna duda hasta este momento o no hay ninguna duda? No, ninguna. Ninguna. Ok, bueno. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer a continuación. La parte de la racionalización no la vamos a terminar hoy. Y la parte del denominador binomio, pero bueno, no se preocupen, esa ya la vemos el día jueves. Fíjense, como ejemplo nos dan lo siguiente. Nos dice, una expresión equivalente, a la raíz cúbica de 54, ¿vale? Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer con este tipo de ejercicios, de manera sencillita, o la manera que creo que más les ha servido a los alumnos a los cuales les he dado clase, y se acuerdan que en la ocasión anterior, el viernes, les dije que empezaran a hacer por ahí los elementos al cubo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este 54 lo vamos a descomponer en números primos.
Este número 3 o este radical, más bien este radical, aunque aquí es un 3, pero en realidad es un radical, nos va a servir para empezar a conformar grupitos, ¿sale? Y entonces lo que vamos a hacer es descomponer a la base, ¿vale? Descomponer a la base en números primos. Y entonces tenemos al 54 y lo empezamos a descomponer. Es un número par, entonces decimos 2, se convierte en 27. Tenemos a un 3, se convierte en 9. Esto se convierte en 3 nuevamente, se convierte en 3, 3 y 1, ¿vale? Ya lo descompusimos en factores primos este 54. Esto nosotros lo podemos reescribir de la siguiente manera. La raíz cúbica de 2 por 3 por 3 por 3, ¿vale? Como les decía, este radical que tenemos en la parte como índice o como radical, como su nombre lo indica, nos va a servir para ir formando grupitos, ¿vale? Que sean similares a esta cantidad de elementos, que sean similares a la cantidad de elementos, no que sean similares al 3. Entonces, si aquí afuera yo tengo un 3, pues yo puedo agarrar un grupito de 3 dentro de este número que yo acabo de descomponer. ¿Y cuáles son esos 3 grupitos o ese elemento de 3? Pues son estos que tengo de este lado. Tengo la repetición de 3 veces el número 3, ¿vale? ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto también lo podemos reescribir. Déjenme agarrar otro plumón porque esto ya no quisieron pintar. Esto yo lo puedo reescribir como la raíz cúbica de 2 que multiplica a 3. Y como tengo 3 apariciones, pues esto lo puedo ver como 3 al cubo, ¿vale? Y acorde a las reglas de racionalización, ¿se acuerdan que las reglas de racionalización que teníamos? Que si yo tengo, bueno, déjenme ponerlo con letras, ¿vale? Que si yo tengo la raíz enésima de A por la raíz enésima, perdón, déjenme borrar todo esto. Esta es la descomposición de lo que hicimos con el 54, ¿sale? Una de las reglas que estuvimos trabajando que nos decía que si teníamos la raíz enésima de A multiplicada por la raíz enésima de B, esto lo podemos escribir como la raíz enésima de A por B. Aquí lo que vamos a hacer, porque lo tenemos de esta manera, es transformarlo a la manera previa. Es decir, esto nosotros lo podemos ver como la raíz cúbica de 2 multiplicada por la raíz cúbica de 3 al cubo. ¿Sale, vale? Esto lo podemos descomponer de esta manera. Y entonces, ahora sí, aplicando la primera regla de la racionalización, como aquí ya no le podemos hacer nada, pero en esta parte, esta que le voy a marcar con color rojo, sí podemos hacerla. Aquí en esta regla, ¿cuál es la que vamos a aplicar? Que nos decía, si tenemos la raíz enésima de un número elevado a la misma potencia del índice, pues esto va a ser igual a ¿esto a qué se convierte? A un 3, este 3 lo voy a poner previo, que multiplica a la raíz cúbica de 2. Esta sería la representación de esa raíz cúbica del 54. ¿Les quedó claro o quedaron por ahí un poquito con confusión? Díganme, por favor, y si no, hacemos otro ejemplo. Para mí está bien. A ver, pero para los demás, a ver, díganme, por favor, Sote. Creo que al final yo me enredé un poco. Me enredaste, ok. ¿En qué punto de todo esto te enredaste? A ver, dime. Ya en el puro final, donde tiene donde tiene la ¿Tenemos esto? multiplicación, los dos últimos. Sí, ahí. Ok. Esto, y voy a empezar desde acá arriba, ¿sale? Acuérdense, el radical siempre me va a servir de guía para ver cuántos elementos tengo que ir conformando por cada grupito de elementos, ¿vale? Y entonces, como afuera tengo un 3, es necesario que yo aquí adentro tenga algún elemento o algún conjunto que tenga 3 elementos iguales, ¿vale? Ahora,
este 3 por 3 por 3, yo lo puedo reescribir como 3 al cubo. ¿Sale, vale? Que también es una de las reglas de la potencia que vimos el día viernes. Y ahora, ojo, cuando yo tengo esto, yo lo puedo ver como esta parte que está en negro, perdón que estoy tapando esto así, pero bueno, lo puedo observar de esta manera. La raíz es la misma y tengo la multiplicación de dos números o de dos elementos distintos. Por lo tanto, yo puedo transformar de esto a lo que tenemos acá arriba por la regla número, y ahorita les digo cuál es la reglita, por la regla número 3 de los radicales, ¿vale? Y entonces lo único que estoy haciendo es que estoy descomponiéndolo de esta forma a esto que tenemos aquí. La raíz cúbica de 2 multiplicada por la raíz cúbica de 3 al cubo. ¿Sale, vale? Y ahora, ¿por qué me queda este 3 en la parte de afuera? Ah, bueno, voy a borrarlo aquí también. Igual lo voy a hacer paso a pasito. Esto va a ser igual a tener, aquí ya no le puedo hacer nada, porque aquí mi exponente es 1. Y generalmente yo nunca voy a obtener elementos o valores con una potencia fraccionaria. Generalmente siempre se expresan de esta manera. Por lo tanto, aquí ya no le hago nada, me queda como la raíz cúbica de 2. Pero, en este caso sí podría aplicar una representación fraccionaria. ¿Por qué? Como exponente tengo al 3 y como radical también tengo a un 3. Esto se convierte a por 3 a la 3 tercios. Y si nosotros nos acordamos de las fracciones, 3 entre 3, ¿a qué me queda? A 3 a la 1, ¿sale? Por lo tanto, esto me queda la raíz. Lo voy a hacer largo, no importa, pero para que te quede un poquito más claro. La raíz cúbica de 2 multiplicada por 3 a la 1. Y ahora, 3 a la 1, pues obviamente es 3. Generalmente también los valores numéricos enteros siempre se colocan al inicio del resultado. Lo único que estoy haciendo es que este 3 a la 1 lo voy a pasar al principio. Por eso me quedó como 3 veces la raíz cúbica de 2. ¿Vale? Esto me queda como resultado. ¿Ahí te quedó un poquito más claro o todavía sigue habiendo problemas? Sí, ya queda más claro. Es que esa fue la parte donde me enredé, que de repente me desapareció el 3 del lado derecho, pero Ajá. es porque se posiciona hacia el Sí, principio. sí. Generalmente lo vamos a colocar así, ¿vale? Sí, Ok. Vamos a hacerlo con otro ejercicio. El siguiente ejemplo que nos aparece nos indica una expresión equivalente a un tercio de la raíz de 18, ¿vale? Esto lo vamos a ver con otro ejemplo y espero que ya con este les quede un poquito más claro. La expresión equivalente a un tercio de la raíz de 18. Ojo, como les decía, generalmente cuando tenemos esta expresión ya sabemos que es la raíz cuadrada. Voy a poner aquí el radical y esto me va a servir para saber que necesito ahora conformar, ojo con lo que les voy a decir, ya sea grupitos de 2 o grupos que sean múltiplos de este elemento. ¿Sale, vale? Entonces, paso número 1, pues tengo que descomponer a la base que tengo dentro de mi raíz. Entonces digo 18, pues lo voy a descomponer. Y decimos, pues es par, digo 2, esto me queda 9, tengo 3, queda 3, otra vez 3, y ya llego a la unidad, ¿sale? Por lo tanto, yo este 18 lo puedo descomponer como, o esto va a ser igual a un tercio de la raíz cuadrada. Aquí aunque no lo quieran, pero sí es importante que tengamos presente este cuadrado. Lo voy a poner así. A la raíz cuadrada de, voy a ver este otro, 2 por 3 por 3. Y como les decía, este cuadrado que tenemos como radical me va a ayudar a conformar los grupitos. Ah, pues necesito grupos de dos elementos iguales. Ah, pues aquí los tengo. ¿Vale? Y esto yo lo puedo reescribir como un tercio de la raíz cuadrada, aunque no se vea, de 2 por 3 al cuadrado. ¿Vale? Y de nueva cuenta, podemos descomponer esos elementos. Esto va a ser igual a un tercio
de la raíz cuadrada de 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Aquí aunque no se vea, acuérdense que está el cuadrado, ¿vale? Y bueno, de nueva cuenta, para esta parte que tenemos acá, no lo olviden, ¿qué es lo que nos dice la regla? Que si tenemos la raíz enésima de un número elevado a la misma potencia, pues esto va a ser igual simplemente a la base o al número. Es decir, este 2 con este 2, también como nos lo explicaban anteriormente la prepa, pues este 2 con este 2 se eliminan y solamente me queda el 3. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1/3 de la raíz cuadrada de 2 que multiplica al 3. Y no se olviden, como aquí tenemos un elemento con raíz cuadrada, pues el 3 lo puedo pasar previamente. Y esto se convierte en 1/3 que multiplica a 3, que multiplica a la raíz cuadrada de 2. Y 1/3 multiplicado por 3 se convierte en, o sea que aquí abajo es como si tuviéramos 1, 1 por 3 son 3, entre 3 por 1 son 3, pues se convierte en 1. Por lo tanto, el resultado simplemente me queda como la raíz cuadrada de 2. ¿Les quedó un poquito también? Bueno, no sé si ya les quedó un poquito más claro con este segundo ejemplo o todavía por ahí quedó alguna duda. Ustedes indíquenme. Ya quedó más claro. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Todo claro. Ok, bueno, entonces vamos a terminar con la clase de hoy, ¿vale? Con esta parte de los radicales y de las potencias, y vamos a dejar la parte de la racionalización, porque esto es muy, muy importante para darle su tiempo para el próximo viernes, ¿vale? Y entonces ya el viernes vemos si termina, bueno, yo creo que sí terminamos esto con ejemplos, y les voy pasando el archivo de la semana número 3. Y entonces, en este sentido, ustedes ya podrían continuar con los ejercicios. Por ejemplo, aquí tengo el 6, el 7, el 8, el 9, ya los pueden resolver. Bueno, creo que solamente vienen 9 ejercicios. No sé si por ahí yo perdí una hoja o algo ocurrió, pero creo que es solamente para esta semana 2. A ver si por aquí lo tengo a la mano. Semana 2 superior. Abrirlo para no errarle. ¿Sí? Solamente se llega hasta el 9. Entonces, ustedes ya podrían dar respuesta a los ejercicios que les faltaron de los que quedaron pendientes del viernes. ¿Vale? Cualquier duda, no se preocupen. El día viernes damos respuesta a aquellos ejercicios en los cuales ustedes hayan tenido duda. Igual escríbanme por ahí por el WhatsApp y me van diciendo, por ejemplo, en el ejercicio número 3 no le entendí y lo podemos explicar. ¿Sale, vale? Acuérdense que tenemos buen tiempo. Por ahí leí, bueno, antes de que déjenme nada más, voy a finalizar la grabación para que no nos quede tan